en mesas de diálogo que deberían conducir a, uno, la atención urgente a los problemas del país, pero también en el mediano plazo, porque el 2024 es mediano plazo, a una decisión de los venezolanos acerca de qué modelo de país quieren, prefieren, sueñan, de tal manera de que todos deberían ser incluidos en el diálogo. Hay ejemplos en el mundo de más que mesas de diálogo, conferencias en las cuales se incluyen distintos sectores para llegar a un consenso de lo que debe ser un modelo de país. Incluso la academia venezolana también debería ser considerada para estos aspectos que son tan fundamental. Y en este momento, al margen del ruido y de los escenarios, hay un debate interesante que se está adelantando acerca de un nuevo modelo educativo. Yo mismo, como rector de una universidad de gestión privada que soy, pero también como parlamentario, estoy participando en distintos equipos. Por una parte, en las universidades se está trabajando en la actualización curricular, en modificaciones que permitan avanzar en el B-Learning, en la educación telemática, con la internacionalización, con el financiamiento, pero ese esfuerzo que se adelantaba originalmente en el sector universitario hoy se ve replicado y quizás con más fuerza en la educación inicial, básica y diversificada. Ayer mismo participé en una larga reunión, pero súper interesante, junto con la ministra de Educación, Yelitza Santaella, que agradezco que me haya incorporado e invitado a ese proceso en ese sector, junto con los directores de los colegios internacionales. ¿Para qué? Para que en ese sector se dé una doble titulación, para convertir el inglés desde el preescolar en obligatorio. Estamos trabajando con una propuesta de legislación que una vez que tengamos armados los programas pilotos, la vamos a presentar para que aquí ningún joven egrese de bachiller sin tener una suficiencia en un segundo idioma. Bueno, y estamos atrasados porque en Costa Rica en este momento son 3 idiomas y en muchos países europeos tú ves egresados universitarios con 5 idiomas por lo menos. De tal manera que Venezuela avanza en eso. Entonces, mientras el país político discute acerca, reitero, si van o no los puntos rojos, entonces hay un país que en este momento está dedicado a construir alternativas para que Venezuela mañana sea diferente. Ahora, usted dice que la fecha de las elecciones todavía falta mucho tiempo, pero se oye también de un adelanto de las elecciones. Eso es puro ruido. O sea, yo te puedo hacer una apuesta. Pero aquí no lo dice cualquier persona, lo dice el mismo presidente. Está bien, pueden decirlo. O Diosdado Cabello. Pueden decirlo, pero ten la absoluta seguridad de que las elecciones serán en el 2024, a menos que haya un acuerdo político entre todos los sectores de la... Y si hay un adelanto y la oposición no está preparada, no puede ser... precisamente a la que menos le interesa un adelanto de las elecciones es a la oposición. Ahora, al gobierno le interesa, al oficialismo le interesa que el próximo proceso electoral esté dotado de la mayor legitimidad para quitarnos de encima este karma, que no solamente afecta a la clase política, es que peor aún afecta a todos los venezolanos, y es parte de lo que tratamos de convencer, que por la vía electorales, democráticas y en paz, podemos hacer los cambios que se quieren o que en todo caso el venezolano decida. Pero ten la absoluta seguridad que las elecciones estarán realizándose en la fecha que establece la Constitución de la República. Porque a la oposición no le conviene y al gobierno en definitiva no le conviene deslegitimar desde un principio el proceso. Ahora, el tema económico para el país, y no me refiero particularmente a lo que vemos todos los días en la calle, que bueno, cada uno lo conoce, sino a la presión internacional que ha habido económicamente sobre Venezuela, las sanciones. Estados Unidos tiene un papel indiscutiblemente fundamental también para todo este proceso de negociación. Usted dice que el encuentro con el presidente de Francia no fue fortuito, hubo un acercamiento con un representante de Estados Unidos, este sí lo fue, incluso hay algunos titulares que dicen que el presidente interrumpía una reunión. Más allá de los detalles, lo importante vendría siendo qué resultados pueden venir a partir de allí. Bueno, digamos que el encuentro con Kerry fue fortuito, que es el que seguramente te estás refiriendo, con el secretario de Estado, pero las visitas de misiones americanas oficiales a Miraflores no son fortuitas, o sea, son planificadas. El tratamiento que se da en esa reunión tampoco es fortuito. Además hay un problema de necesidades. Es una frase que ya está trillada. Los estados no tienen amigos ni enemigos permanentes, los estados tienen intereses. Hoy, pasadas las elecciones de medio término, el presidente Biden está pensando en las elecciones del 2024, también en las de él, claro, no en las de nosotros. El presidente Trump ayer ya se proclamó en Mar-a-Lago candidato de los republicanos, de tal manera que allá están entrando en una campaña electoral anticipada, y lo que más van a motivar a los americanos a votar, además conceptos locales,
es el tema de la inflación y de la economía. Y entonces allí Estados Unidos necesita petróleo. Venezuela necesita a su vez vender petróleo. Se la han visto duro también, claro. Claro, pero entonces en este momento están coincidiendo los intereses de Estados Unidos con los de Venezuela. Ellos necesitan petróleo por la guerra Ucrania-Rusia, por todas las circunstancias internacionales, y Venezuela necesita vender su petróleo. De tal manera que se avanza en eso. Hay una fecha próxima, casi inmediata, es más hoy, que es relevante. Hoy se vence la licencia que la OFAP le concedió a Chevron para explotar unos 80.000 barriles diarios de petróleo en Venezuela. La OFAP autorizó a Chevron para adelantar con PDVSA esas negociaciones que permitieran una ampliación de la licencia. Entonces, en las próximas horas veremos qué pasa con la solicitud que se está haciendo, la hacen los americanos de Chevron, de que se les permita una ampliación de la licencia para llevar la producción en una primera etapa de 80.000 barriles diarios a 220.000 barriles diarios y en una segunda etapa a 800.000 barriles diarios, con una inversión, y Chevron la tiene, de cerca de 12.000 millones de dólares. De tal manera que las próximas horas son importantes para las señales. Si yo fuera el presidente Biden, no dudaría, atendiendo los intereses de Estados Unidos, no los nuestros, que al fin y al cabo para ellos son poco importantes, y eso no hay que caerse en buste, que todo un aliado estratégico. Ahora pero por materia petrolera, aquí se van a producir y deben producirse avances en esa relación que históricamente ha sido buena entre los Estados Unidos y Venezuela. Ahora la renovación de las sanciones por parte de la Unión Europea recientemente también, bueno, colocó a algunos funcionarios. Sí, pero bueno, yo conversé con varios embajadores sobre el tema y ellos, la explicación que da es que el sistema de decisiones de la Unión Europea es lentísimo, que ahí funciona el consenso, que para que haya un cambio tiene que haber casi unanimidad y que no daba tiempo de construirlo. De tal manera que yo dejaría al margen de todo lo que se está discutiendo la renovación de las sanciones que afectan a unos cuantos funcionarios, pero que, reitero, no debe apartarnos del propósito de reinsertarnos en el escenario internacional. Ya está Colombia parte cerca parece que gana terreno Venezuela en el escenario. Parece no, y tú sabes que gana terreno. De a poco, da la impresión. Aceleradamente. Vamos a leer comentarios de la audiencia. Francis Heimar Torrealba Naranjo nos resume. Buenos días para el diputado de la Asamblea Nacional Luis Eduardo Martínez. Tenemos participación de la audiencia, le agradecemos respuestas cortas. Raúl García escribe: buenos días, Globovisión Primera Página, señor diputado. ¿Cuándo el diálogo en México? Solo falta que el gobierno trate de enviar a otro susodicho diplomático y la incorporación de Zapatero. Piensen en Venezuela y su gente. ¿Qué le responde? Absolutamente de acuerdo, hay que pensar solo en Venezuela, primero en Venezuela y después también en Venezuela. Otra de las participaciones la hace Hugo Tobar. Buenos días. ¿Qué esperan ustedes resolver a estas alturas con el diálogo? ¿No es más importante que la oposición resuelva su problema de división? Eso si quiere un diálogo serio y franco. Reitero, para mí, en lo personal, lo más importante es atacar el problema económico y social y después lo electoral político. Luis Méndez, buenos días. ¿Cuándo el diálogo tocará la devaluación diaria que afecta a la economía del venezolano? Y por otra parte, ¿cuándo dolarizarán los salarios al igual que todos los insumos en el país? La liberación de los miles de millones de dólares retenidos en extranjeros debería permitir avanzar en aspectos como lo que acabas de señalar. Wolfgang Gerardo Colmenares Flores, buenos días a su invitado. ¿De verdad a esa oposición no le importa el bienestar del pueblo? El diálogo es para arreglarse ellos y más nadie, porque ninguno habla de las elecciones sin las máquinas tramposas, porque no les conviene decir lo que le responde, diputado. Wolfgang, yo casi he llegado a convencerme de lo que tú estás convencido, que hay muchos que les interesa mantener el actual status quo. Hay gente que como que le gusta estar en la oposición. @Goro Zamora Saraza, buenos días. La llamada comisión para organizar las primarias ya comenzó a llevar leña de parte de políticos de las oposiciones. ¿Cree el invitado que las oposiciones presentan un solo candidato o serán varios como ya lo han dicho? ¿Qué le responde? Que sea uno, que sean varios, dependerá del pueblo venezolano la escogencia, pero reitero, yo busco no opinar sobre esos temas porque entiendo que más importante es el problema del día a día del venezolano. @Díaz Rafal, buenos días, señor invitado. ¿Cree usted que el diálogo no se transmite, o por qué cree usted que el diálogo no se transmite en cadena nacional para que todos los venezolanos
nos enteremos de qué se discute allí, porque es nuestro futuro lo que se discute. Gracias. Es un error gravísimo y aquí mismo conseguir, hemos repetido una y otra, el diálogo tiene que ser transparente. El venezolano tiene que saber qué es lo que se está discutiendo. Varios comentarios de nuestra audiencia, pero no quisiera despedir la entrevista sin preguntarle acerca de lo que está ocurriendo en Aragua con precisión. Sabemos que hay un fondo que ha otorgado, por ejemplo, la empresa privada también, la banca privada particularmente, para apoyar. ¿Qué situación se han encontrado y qué viene en los próximos días? En los próximos días viene la atención a las familias afectadas con las pérdidas de la vivienda. Hay un grupo que está en un refugio en La Victoria, bien atendido, es cierto, pero sigue siendo un refugio. Hay algunas familias que han sido reubicadas a Nueva Esparta, Falcón y Lara, pero en este momento lo que entramos en la etapa de la consolidación de lo que se ha adelantado, que es bastante. Miles de personas trabajaron en las tejerías del Castaño y Palmarito, pero ahora viene lo que es reemplazo de las viviendas en zonas, por cierto, que no puede ser de riesgo, que es una de las cosas fundamentales. Las clases empezaron, las actividades comerciales están casi en su normalidad, y si tú vas a las tejerías ya ni siquiera hay limitaciones de acceso, de tal manera que se avanza. Ha sido una tragedia terrible. ¿De qué manera se puede evitar de manera estructural que esto no se repita? Sobre todo, o sea, porque podría ocurrir nuevamente, Dios no permita que esto pase, pero para que se pueda atender una situación como esta, sobre todo desde el punto de vista preventivo. ¿Cuál es mi cámara? Aquella. Esta, diputado. Que los alcaldes, que los consejos municipales, que las autoridades municipales fundamentalmente, incluso las autoridades regionales, pero más los primeros que los segundos, entiendan que no puede haber populismo en el otorgamiento de permisos y excesiva flexibilidad en la construcción de viviendas en zonas de riesgo. En Venezuela, lamentablemente, por falta de coraje de quienes tienen la responsabilidad de evitarlo, en cualquiera de nuestras entidades federales hay centenares, miles de viviendas ubicadas en zonas de riesgo. Inevitablemente hoy, mañana o pasado mañana pasan tragedias como las que pasan. Entonces es un trabajo de todos para evitar. Es un trabajo de todos, sí es cierto. Yo soy un poco inconsciente cuando construyo sobre el borde de una quebrada, pero también quienes me dejan construir. Entonces aquí, ahora vienen unas elecciones en el 2024 y el 2025, a lo mejor empiezan entonces a dar permiso. Entonces, eviten Gracias eso. por venir, diputado. A Se nos ustedes, terminó el perdone. tiempo.